Bueno, cabrón, aquí tenemos que en el problema 2 nos dice calcule f de 5. ¿Ya? También hay que saber leerlo. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es calculemos la función de 5. ¿Cómo se hace esta web? Que es como asusta un poco verlo. Pero se hace de la siguiente manera. Cuando aquí nos dice f de 5, lo que nos está diciendo es que la x vale 5, ¿cierto? Porque antes esto era f de x. Pero aquí nos está diciendo ya no es x, es 5. Entonces yo hago f de 5. 5 más 1, 6. 5 por 6, 30. 30 dividido en 2, 15. ¿Cierto? Entonces esta f de 5 vale 15. Entonces esta f ahora es f de 15, ¿verdad? Entonces ya teníamos f, ¿cierto? De f de 5, ¿cierto? Ya. Y nos quedó igual a f de 15, ¿verdad? Porque antes teníamos f de 5, como 5 es menor que 6, lo pusimos en esta condición. Si fuese igual o mayor que 7, era esta condición. Pero como teníamos un número menor que 6, le metimos esta condición. Entonces pusimos 5 más 1, 6. 5 por 6, 30. Dividido por 2, 15. Entonces nos dio el resultado 15 y lo pusimos aquí. Pero ella sí, este 15 sigue en una función. Como sigue en una función, vamos a tomar este 15 y lo vamos a meter de nuevo a la función. Y lo metimos aquí en la función. Y aquí la función dice lo siguiente. Mayor o igual que 7, siendo impar, va a valer 16. Esto es lo que me dice la función. Todo esto es la función. Entonces la función me está diciendo mayor que 7 o igual a 7, que sea impar, va a valer 16. Obligatorio va a valer 16. Entonces, esta hueá que es 15 es igual a 16. Vamos a ver si estoy bien. Vengo acá. Problema 2. F de 5 es igual a f de 15. Y f de 15 es igual a 16. ¿Cierto? Es una función de una función. ¿Ya? Bueno, eso es.